Muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Son esas personas en los lugares de trabajo que siempre se hacen notar, pero no por un protagonismo ridículo o arrogancia o nada, no, porque su presencia se nota, porque tienen una alegría especial, porque siempre están ahí para o levantarte el ánimo si te ven caído o hacerte el chiste del momento. Esas personas que aman lo que hacen, Ujú. esos compañeros que todos queremos tener. Bueno, así es, así era Socorro Luisi, una excelente profesional, maquilladora que trabajó aquí años, hasta el último momento se nos fue. Yo quiero aprovechar para mandarle un abrazo enorme a su pareja Darío, a toda su familia, a todos los amigos y a todos nosotros, compañeros de esta empresa que la queremos y la quisimos siempre muchísimo porque la vamos a extrañar mucho además. Pero eso quería decir, que la verdad que su pasaje por acá, por su lugar de trabajo, por este al menos, ha sido y va a ser inolvidable. Y que fue un placer compartir esos días, que fueron muchos, con Socorro Luisi. Abrazo para todos. Bien, seguimos adelante. Las nuevas medidas que tomó el Ejecutivo en el día de ayer. Bueno, las redes, los bares, la casa, la sobremesa. Alguien quedó sin poder putear o decir algo, que lo haga, porque está ahí, ¿no? Porque está todo el mundo opinando. Que no quiero que nadie se quede con las ganas, por favor. Aprovechen de hacerlo ahora si quieren a través de la página de Facebook. Vamos a repasar algunas de las medidas y después, eso sí, con un poco más de calma, intentemos analizarlas. Por favor. En primer término, las oficinas públicas van a permanecer cerradas hasta el 12 de abril, a excepción de los servicios imprescindibles. Ya no es solo el teletrabajo, sino que van a haber únicamente, exclusivamente los servicios imprescindibles. Se va a aplicar el subsidio por enfermedad a los mayores de 65 años en el sector privado. Se va a reinstalar el tributo COVID-19 a los sueldos públicos en las mismas condiciones del año pasado durante 2 meses. Lo que se recaude por ese concepto va a ser destinado a las actividades que van a ser perjudicadas por la reducción de la movilidad. Se va a suspender la educación presencial en todos los niveles de enseñanza hasta Semana Santa de turismo inclusive. El regreso posterior a la presencialidad va a ser progresivo y se va a comenzar por la educación inicial. Se va a disponer el cierre de clubes, gimnasios y prácticas de deporte amateur hasta el 12 de abril. Se suspenden los espectáculos públicos en todo el país hasta el 12 de abril. Se dispone el cierre de los free shop en la frontera hasta el 12 de abril. Y en esto queremos ser muy claros. En el marco de la normativa vigente se van a disolver las aglomeraciones. Y este es un mensaje que queremos que sea claro porque vamos a aplicar la ley vigente que el gobierno tiene como herramienta. En coordinación con los intendentes de Salto y Paysandú, esto fue un requerimiento de los propios intendentes, se van a cerrar los complejos termales en estas vacaciones. En los bares y los restaurantes que se mantiene el aforo vigente, se va a disponer el cierre a las 12. Recordarán que se había extendido hasta las 2, según disposición de los distintos SECOED. Las fiestas y los eventos sociales quedan suspendidos hasta el 12 de abril. Bueno, muy bien. Y por supuesto ya se están escuchando las quejas de las actividades que fueron suspendidas, se empiezan a señalar las contradicciones, algunas planteadas con lógica y otras con desinformación, ¿no? Pero en fin, empezaron las quejas en general. Incluso hasta algunos líderes de la oposición que al finalizar la conferencia
tuiteaban, bueno, bien, al fin, se tomaron medidas. Ya hoy se ve que al procesarlas encontraron la grieta y encontraron la crítica. Obviamente, el propio presidente de la República lo ha dicho más de una vez. Ser justos es imposible en la totalidad, o sea, la justicia con todo el mundo es imposible. En este tipo de situaciones, obviamente hay medidas que van a jorobar, perjudicar más a unos que a otros. Yo no quiero realmente, y creo que nadie quiere estar en el zapato de quien tiene que tomar estas decisiones. Lo que no significa que haya que aplaudirlas todas o que por otro lado no podamos debatirlas, ¿no? En términos muy generales, sin duda que fueron mucho menos tenues que las medidas más recientes que se tomaron el 2, pero en términos generales también son medidas mucho más tenues de las que se aplicaron un año atrás con una situación sanitaria mucho menos comprometida con esta. Es cierto, en aquel entonces la situación sanitaria no era tan comprometida, lo que era enorme era la incertidumbre, cosa que hoy se baraja de otra manera, vacunación mediante, experiencia mediante. Nos está acompañando para este debate el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Primera reflexión de su parte. Son medidas necesarias, por supuesto que, como usted bien decía, debatibles todas, en el marco de una realidad que lamentablemente sigue siendo muy compleja y parecería ser que se complejiza mucho más día tras día, con un elemento central que creo que muchas de las críticas que se han recibido no se toman debidamente en cuenta, que es la aparición de una nueva cepa, que es la cepa brasileña o la P1, que aumenta el contagio en 2,5 veces más rápido de lo que se contagiaba la anterior no sé cómo se dice, pandemia de COVID. O sea, Sí. hoy tenemos se detectó a partir del 20 de marzo una llegada de un elemento que complejiza, y complejiza más aún porque esta cepa contagia mucho más a menores de edad. Bien. Y eso, evidentemente, era un elemento que hasta hace poco tiempo se decía que, y así mostraban los estudios, de que los niños y adolescentes estaban por lo menos que a salvaguarda. Y hoy esa realidad lamentablemente cambió. Ahora, qué desafíos enormes, ¿no? Esto de las perillas famosas, ¿no? Porque hoy uno lee mucho un tuit que remite a cierran las escuelas, pero están abiertos los casinos, están abiertos los shoppings. Uno, a ver, ¿qué es lo que hay que contemplar? Podés estar de acuerdo al final con esto, pero si lo vas a razonar así, por lo menos tener todas las variables sobre la mesa, ¿no? ¿Qué es lo que muchas veces no se toma en cuenta cuando se dice, pero los shoppings no cierran? No se toma en cuenta la cantidad de personas que trabajan en el shopping. Esto no es contra el Ecuedere, ¿eh? O sea, ¿se entiende lo que voy? Mucha gente cree que es contra el dueño del shopping. No, cuando pedís el cierre del shopping, no se joroba el empresario dueño del shopping, se joroba miles de personas que trabajan en miles de tiendas distintas. Pero, a su vez, la cepa es más contagiosa. Entonces, ¿no hubiera sido también una medida necesaria? Pienso en un shopping como pienso en cualquier gran elemento, superficie, sí, claro, ¿no? Sí, a ver, si lo llegamos al límite, lo deberíamos llevar al límite de la cuarentena obligatoria, que es lo que muchos países del mundo han No, adoptado. pero ni tanto. Bueno, pensando en lo que hoy la gente más o menos está barajando, El problema es ¿no? que ninguno de esos Casinos elementos- y shoppings, dos elementos que todo el mundo instala. Nada de eso está bien, casinos y shopping. Otros dicen, ¿por qué los gimnasios sí y otras cosas no? Por supuesto, son todas debatibles. El problema es que no hay ninguna medida que por sí sola sea eficiente si no hay un autocontrol y la asunción de un tema que le corresponde al ciudadano. Por eso el presidente hace tanto énfasis en la libertad. Está clarísimo, pero si uno usted se no pone se en la sienta- piel de, por ejemplo, los dueños de los gimnasios, hay unos supuesto que sí. comunicados muy interesantes que después, si quieren, los podemos compartir. Y no estoy hablando por ahí de los que se manifiestan aisladamente, no, hablo de los colectivos con representación, de clubes y demás en nuestro país, donde está clarísimo todo el aporte del deporte a la salud y, concretamente, a mantenerte bien y saludable para prevenir el COVID. Y justo ahí se cierra. Bueno, pero lo que no quiere decir que no se siga practicando deporte. Cuando se cerraron en la anterior oportunidad, muchos de estos gimnasios tuvieron la creatividad de trasladarse a los espacios públicos. Sí, pero ahora como no se permiten las aglomeraciones, Bueno, está más complicado. ahí está parte de su respuesta. El tema está en la aglomeración.
Y lamentablemente estamos ante una realidad que hoy además es muchísimo más contagiosa. Entonces, en esa situación es donde entramos en el subjetivismo. ¿Por qué los gimnasios sí, los restaurantes no? Y la respuesta estaba acompañada, porque esto como es multicausal, y usted bien también lo decía hace un momento, está acompañada de otra realidad, que es la perilla económica y la perilla de muchísimos uruguayos que dependen de su trabajo. Entonces, sí es verdad, es muy injusto para con algunos y quizás no es tan injusto para con otros. En el marco de lo que el gobierno entendió... En los razonamientos costo-beneficio, es por ahí. Exacto, y en el marco de lo que el gobierno entendió eran las medidas que se debían adoptar en este momento. Bien. Entonces, lo primero y principal que nos debe quedar a todos claro es que, a ver, la ley establece la prohibición de las aglomeraciones. Y hemos visto tamborileadas, asados, marchas, o sea, que infringen la ley. El ahora sí se van a prohibir. Bueno, lo que el presidente, y creo el presidente dijo claramente que ahora sí esperemos que no sea necesario por ningún Si no se va a concepto. intervenir, es eso. Y sí, lamentablemente se va a tener que intervenir. Nadie lo quiere. Las personas sensatas no lo queremos. Hay algunos fogoneros que sí, que por supuesto están dando... Las redes se han convertido desde todos lados, o sea, de un lado y del otro, realmente en un lupanar. Ahora, lo que pasa es que... Y también es cierto que muchos que no quisieron votar justamente la reglamentación del artículo... De 38. Exacto. Son los que hoy más sostienen. Exacto. Y bueno, y ahí están las contradicciones en las que lamentablemente políticamente ha caído la oposición. O sea, hoy yo estaba... Pero además, yo creo que hasta de forma... Advierte que van a empezar a surgir las quejas de abuso policial. Bueno, y no le quepa la menor duda. Y no le quepa la menor duda. Y esperemos que no haya abuso policial, porque no debe haber abuso policial. Lo que se debe de hacer es cumplir la ley, pero los primeros que la tenemos que cumplir... Pero la palabra represión va a tener que aparecer sí o sí si ahí. es necesario, sí, esperemos que no. Bien. Porque eso no depende del que reprime. Senador, depende del que violenta la ley. Me queda la última. Claro, el tema es que la palabra, es que reprimir, parecía que hubiera una forma de reprimir, de acorde a la ley, y una forma de reprimir no acorde a la ley. Estamos hablando siempre de la que está acorde a la ley. Exacto. Lo otro se llama exceso, Lo otro y es está abuso. condenado por la ley también. Bien. La última, y lo habló el panel, cuando el presidente hace especial hincapié que, advirtiendo las injusticias, ¿no?, naturales de tomar estas decisiones, se va a poder ayudar o subsidiar a las actividades que terminen resultando más perjudicadas. Pero lo único concreto que apareció por allí es el reforzamiento de ciertas políticas sociales que no tienen nada que ver con estas actividades. Un gimnasio no le toca alimentación, no le toca asignación, o sea, a los gimnasios que van a terminar cerrando, por ejemplo, ¿cómo se los va a ayudar? Y eso se tendrá que ir viendo en el... A ver, hay una serie de medidas que se acaban de votar, acabamos de votar una la semana pasada, en la cual van a haber una serie de exoneraciones de tipo fiscal para todo emprendimiento comercial de cualquier índole que facturando menos de $1 millón por año tengan la posibilidad de tener exoneraciones fiscales. Eso va, por supuesto, a contener a muchos de estos emprendimientos. Y si más adelante es necesario atenderlos de otra manera, y se trabajará sobre eso. Lamentablemente esto también va tomándose sobre la marcha, porque nadie pensaba que esto iba a recrudecer como recrudeció. Pero es importante escuchar también de parte del gobierno que no hay nada sellado, es decir, que todo esto... Cada medida que se toma puede tener su acompañamiento en el correr de los días. Pero además, porque además el hablar hoy en términos absolutos es absolutamente insostenible por la marcha de la realidad que está apareciendo en esto. Hoy leía hoy una noticia. En India apareció una nueva cepa que le pusieron un nombre tenebroso, que parece que es todavía peor que cualquier otra de las que han aparecido. No sé cómo, a ver, no me acuerdo del nombre, era tenebroso. Y se hablaba como que era peor de las peores. La canciller alemana acaba de anunciar el 4º confinamiento. Hoy acaba de pedir disculpas porque en realidad fue demasiado fuerte ese confinamiento para la Semana Santa, que para gran parte del pueblo alemán es muy importante. Estamos en un ámbito de inestabilidad. Lamentablemente, la humanidad está viviendo una situación tan compleja, porque además a mí nadie me ha podido demostrar que el confinamiento obligatorio fue exitoso. El ejemplo más rotundo lo tiene en la República Argentina. 9 meses de confinamiento obligatorio y hasta el día de hoy siguen batiendo los récords de contagio. Entonces,
Lo principal acá está en la asunción de cada uno de nosotros del compromiso de cuidarnos y de cuidar a nuestro entorno. Eso me parece que es lo central en esto. Y además de eso, por supuesto, las medidas que desde el Estado o del Estado de Derecho se deban de asumir para alentar a que la gente cumpla con lo que está en la base de una sociedad organizada, que es el cumplimiento estricto de la ley. Bien, si me permite abrir al panel, Con senador. muchísimo gusto. Pepe. Pido disculpas por repetirme en una frase, pero lamentablemente para mí resume perfectamente todo. Y es que cuando se inicia una pandemia, todas las medidas parecen exageradas. A la mitad de la pandemia, todas las medidas parecen insuficientes. Dicho esto, me parece que estaba clarísimo que había que hacer un parate. Y vuelvo a destacar la tarea del GACH, que el 7 de febrero emitió un extenso informe donde daba cuenta de que esto iba camino de pasar de transmisión comunitaria 3 a transmisión comunitaria 4. Claramente lo estaba demostrando, era cuestión de días y no se conocía todavía el ingreso de la cepa de Manaos. El 16 de marzo vuelve a reiterar este informe, dando algunas indicaciones claramente en ese sentido. 6 días después se conoce el día 22 de marzo el ingreso de la cepa P1. Había que parar, está claro. A mi entender, y teniendo en cuenta lo dicho acá, que claramente no hay una medida que aplique para todos y que sea ni el confinamiento total, ni la libertad absolutamente responsable, entonces hay que actuar por sectores prioritarios. ¿Cuáles son los sectores prioritarios? Mayores de 65 años, bien, atendidos, tienen una conducta responsable. ¿Cuál es el otro tema? Los menores, los niños, primaria, también los estudiantes de secundaria. El otro día, en este lugar, que no somos más de 8 personas, habíamos 4 padres que teníamos a nuestros hijos, en mi caso de 8 y 10 años, hisopados o esperando el resultado de un hisopado por una serie de brotes que se habían producido en las escuelas públicas y privadas. Había que parar. Yo lo siento mucho porque padre de 2 hijos en edad escolar y de una en edad liceal me cuesta mucho con quién dejarlos, por ejemplo. Es complicado, es muy complejo, pero había que parar. Quiero saber quién levanta la mano y toma el costo político si se nos muere un niño. ¿Quién levanta la mano? Hoy están todos levantando ¿Quién levanta la mano si se nos muere un quejándose niño por los o 3 un días que estudiante de falta secundaria? la alimentación escolar. Eso no es Dicho Eso es esto, otra canallada. senador, permítame terminar. No, pero me parece... Es que voy en esa línea. perfecto. Dicho esto, que me parece perfecto, me parece que hay otro tema vinculado a los comedores escolares. Porque la información no ha sido muy fidedigna. En la mañana de hoy se dio a conocer un comunicado donde se señala que se van a emitir tickets por determinado valor, creo que son 85 pesos, 85 a partir pesos. de semana de turismo. Pero claramente tenemos 3 días donde hay que darle de comer a los escolares, estoy hablando de miércoles, jueves y viernes. Y eso tiene que ser resuelto hoy. Sí, señor. Hoy mismo. No Pero puede ser pasar de la resuelto. tarde de hoy. No Hoy puede tiene ser que ser resuelto. Pero fíjese usted la debilidad de ese argumento, que yo comparto. No es argumento mío. No, ya lo sé que no, por eso le digo que es débil. La debilidad del argumento es que esas mismas personas que, por supuesto, hay que atender hoy y se va a tener que solucionar hoy. Ahora, ninguna de esas personas antes reclamaba cuando esos mismos comedores paraban 3 meses y dejaban de atender a los niños. Nadie se acordaba de los niños. No, los comedores no se señora, dejaron de atender. durante el gobierno No es cierto. anterior, No es cierto sí, eso que señor, está es diciendo. así. No. Se establecía un No programa resiste el archivo de lo que usted verano. está diciendo, No, perdóneme. sí, claro que resiste el archivo. Lo No resiste y resiste muy el bien. Durante los gobiernos anteriores, en muchas 3 etapas, meses sin comedor. pero no resiste el enero, parte de diciembre, enero, febrero, los comedores escolares estaban cerrados. Se mantenían en algunos programas en los que participaba menos del 10% de la población educativa. Pero además hay otro tema que también es increíble. ¿Sabe usted que durante la pandemia se constató que del total de canastas, de bandejas que se daban para consumir a los niños, durante la pandemia se consumió menos de la tercera parte? Y nadie nos ha podido explicar ahora dónde iban a parar las otras 2/3 partes de las bandejas que se gastaban para pagar a los niños. Entonces, es un tema mucho más complejo de lo que parece. Yo coincido, en el fondo coincido con usted. Mañana, pasado y traspasado se tiene que asegurar la alimentación. Me alegra coincidir, senador. Sea como sea. Me alegra coincidir. Bien. Otro tema, perdóname. ¿Puede ser después de la pausa? Sí, claro, por supuesto. Porque perdón. tenemos que hacer un corte en este momento y nos vamos a la tanda recordándoles que la línea de aires acondicionados